Se presenta el Rey de Gloria. Amados hermanos, ese es el título del mensaje de la palabra del Señor que queremos compartir en esta mañana. Se presenta el Rey de Gloria. Y para esto vamos a comenzar contestando una pregunta importante acerca de lo que la mayoría de la cristiandad celebra el día de hoy. Hoy es conocido como el Domingo de Palmas. Y queremos contestar una pregunta acerca de esto. Y luego vamos a ver un poco acerca de la historia del pueblo de Israel y vamos a comprender la manera en que el Señor hace las cosas en su palabra y a través de la historia, de manera tal de que cada uno de nosotros sepamos que el Rey de la Gloria está el día de hoy muy presente en cada una de nuestras vidas y que nuestras vidas seguramente están en sus manos si nosotros lo escogemos a Él. Y Él ha venido, nuestro Dios, por medio de Jesucristo, quien se entregó por nosotros y murió por cada uno de nuestros pecados. Todos sabemos que también resucitó. Y como Él vive, nosotros también podemos vivir. Pero para comenzar lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que miremos primeramente esa pregunta. Y la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿De dónde salió la historia del Domingo de Palmas? Para poder contestar esta pregunta, quiero que vayamos al libro del profeta Zacarías, porque allí quedó profetizado más de 500 años antes de que Jesús apareciera este día que hoy conocemos como el Domingo de Palmas, el día donde el rey, el Mesías rey, sería presentado ante el pueblo de Israel, en Jerusalén y realmente ante todo el mundo. En aquella ocasión, Zacarías dijo lo siguiente, en Zacarías 9:9, dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Cuando nosotros recordamos lo que es de la historia del Domingo de Palmas, recordamos que ese es el momento donde Jesús aparece presentándose a sí mismo como el Mesías Rey ante el pueblo que estaba reunido en Jerusalén. Y al igual que lo hacían con los reyes, cuando marchaban hacia las puertas de una ciudad, las personas tomaron palmas y las lanzaban frente a los reyes, y así hicieron en esa ocasión con Jesús. Pero volvamos a la pregunta que tenemos. La pregunta es: ¿de dónde salió la historia del Domingo de Palmas? Y para esto vamos a ir a la historia y vamos a ir a investigar lo que un hombre llamado Sir Robert Anderson descubrió acerca de la palabra de Dios. Y la respuesta para esta pregunta, gracias a nuestro hermano Sir Robert Anderson, es que todo viene de la precisión de la palabra de Dios. Dios es tan preciso en su palabra, tan exacto, que de allí salió, como muchos otros detalles en nuestras vidas también, de allí salió el Domingo de Palmas, de lo preciso que es la palabra de Dios. Pero bueno, Sir Robert Anderson fue un hombre que vivió en los años 1800. Él fue el director del Scotland Yard, es lo que sería el equivalente a la CIA, a la CIA de los Estados Unidos, pero en Inglaterra. Y evidentemente era un hombre muy brillante y también era un creyente. Y él dijo lo siguiente, él dijo que la fe no era la abnegación de la razón, sino el acto más grande o más alto de la razón. Y si Robert Anderson creía que Dios ciertamente nos hablaba a todos nosotros y nos hablaba de una manera que se pudiese entender de manera inteligente. Y basado en los estudios de él, entre otras cosas, se descubrió que los años
como se vivían en la Biblia, como se contaban en la Biblia, eran años de 360 días, no como nosotros lo vemos el día de hoy, de 365 o 66 días en cada año. Y quiero que miremos un poco de historia. Y aquí tenemos al rey Nabucodonosor. Esto fue un poco más allá del año 600 antes de Cristo. Y el rey Nabucodonosor no era rey en ese momento. Su papá, también llamado con un nombre muy parecido a Nabucodonosor, era el rey. Y Nabucodonosor estaba dirigiendo, como general del ejército de su papá, estaba dirigiendo unas campañas de guerra y se quería acercar a Jerusalén. Durante ese tiempo, él se entera que su papá murió y que ahora él iba a ser rey. Como parte de lo que ocurrió en ese tiempo, él, Nabucodonosor, como rey de Babilonia, conquistó a Jerusalén y lo hizo por medio de 3 asedios. El primero ocurrió un poco después o antes del año 600 antes de Cristo, donde la gente de Jerusalén fueron tomadas hacia Babilonia. A eso lo podemos encontrar también en la historia de Daniel y también donde podemos ver a sus amigos, los amigos de Daniel, que son llevados en ese cautiverio. Y ocurren varios asedios, y el tercero de estos termina ocurriendo en el año 589 a.C. Los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos fueron parte de estos momentos donde el pueblo fue llevado en cautiverio, en esclavitud, y sacado de Jerusalén y llevado a Babilonia. Dios había hablado por medio del profeta Jeremías y dijo en Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por otro lado, el profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 9, dice en su libro, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amados hermanos, estos son 2 eventos diferentes. Si bien Daniel se refiere al profeta Jeremías, Jeremías habló de 2 eventos. Uno lo podemos llamar la servitud de la nación, que es lo que mejor conocido como el cautiverio, y el otro como las desolaciones de Jerusalén, o cuando Jerusalén sería destruida. Es importante tener en mente que hay 2 eventos que ocurrieron. Allá volvemos a leer en Jeremías 25, donde se dice que toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios lo profetizó por medio del profeta Jeremías, allá en Jeremías 25:11, y sabemos que esos 70 años serían 70 años de 360 días cada uno. Resulta que exactamente al día exacto, cuando se cumplen esos 70 años, no un día antes ni un día después, el nieto de Nabucodonosor, esta historia está en Daniel capítulo 5, Belsasar estaba a punto de ser conquistado por el reino medo-persa, por los persas, y él, en vez de prepararse bien, hace toda una fiesta donde se embriagan sus generales y todos los que estaban con él. Y en medio de eso ocurre una situación muy interesante. En una pared aparece una mano escribiendo. Y el profeta Daniel lo relata de esta manera en Daniel 5, 24 al 27. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparse. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El profeta Daniel le compartió ese mensaje al rey Belsasar. Y bueno, el resto es historia. Ciro, el rey de Persa, conquista sin mucha lucha a los babilonios que tenían el control de la vida de los israelitas en ese tiempo, de los judíos. En el año 536, ese Ciro él conquistó, y ese fue el año donde él envía a que el pueblo pueda regresar, a que se termine esa servitud de la nación y el pueblo pueda regresar nuevamente a Jerusalén, nuevamente a Israel. ¿Por qué? Porque unos 150 años antes, Dios había hablado al profeta Isaías y dijo lo siguiente, en Isaías 44:28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Amados hermanos, si ustedes empiezan a seguir esta historia, hasta ahora nos hemos dado cuenta que Dios dijo que el pueblo estaría exactamente 70 años en ese cautiverio babilónico. Exactamente al día, Dios le cumple esto. Unos 150 años antes de que eso se cumpliese, el profeta Isaías, Dios le habló utilizando el nombre Ciro y diciendo que ese tal Ciro un día liberaría a su pueblo. Cuando el profeta Daniel es llamado por Ciro de Persa, que acababa de conquistar a Babilonia, Daniel le comparte esas palabras que habían sido dichas de él 150 años atrás. Ciro queda totalmente perplejo por esto y se da cuenta que realmente el Dios de los judíos es el Dios verdadero y deja salir a los judíos. Solamente un pequeño remanente regresa, unos 45, 50 mil personas deciden regresar de los cientos de miles que habían sido tomados cautivos. Pero ciertamente un remanente regresó en ese tiempo. Seguimos mirando la historia para que miremos la precisión de la palabra de Dios, tanto en la historia, pero también, amados hermanos, en nuestras vidas, en lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios tiene todos nuestros días en sus manos. Si miramos aquí en la historia, podemos ver que Ciro hace esta obra. Y para resumir, la servitud de la nación duró exactamente 70 años, desde el 606 al 536 a.C., y también las desolaciones de Jerusalén dura también exactamente 70 años. Ambas palabras dadas al profeta Jeremías son cumplidas con total exactitud. Quiero que nos demos cuenta que Sir Robert Anderson publicó esto en el año 1894. Y ese fue un tiempo donde las personas ya no creían, la mayoría de los cristianos ya no creían que después de casi 1900 años de los judíos haber sido dispersados por todo el mundo, Dios los volvería a regresar a la tierra. Pero hermanos en Cristo, como Sir Robert Anderson, creían que Dios ciertamente se movía de acuerdo a tiempos precisos y que al hacer eso, un día también el pueblo de Israel regresaría, tal como por días exactos del 26 de julio del 606 a.C. al 23 de julio del 537 a.C., duraron exactamente los 25.200 días, o en otras palabras, los 70 años de 360 días, fue lo que duró la servitud de la nación.
6.963 años después de que esto ocurriera, de que esto comenzara, también comenzó las desolaciones de Jerusalén, las cuales también terminaron 6.963 días exactamente después. O en otras palabras, hermanos, duró exactamente 70 años. No un día antes ni un día después. Dios lo cumplió todo y tenemos el beneficio de que todas estas fechas los tenemos en la historia. Una historia que fue historiadores que la mayoría de ellos ni siquiera fueron creyentes. Y gracias a ellos tenemos estas fechas y sabemos que Dios cumplió estas verdades de manera precisa. Pero quiero llevarlos a Levítico capítulo 26, porque Dios le había prometido al pueblo de Israel algo en particular. Dice así: y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Dios los heriría a ellos unas 7 veces o por 70 veces, para ser más exacto, más preciso, por 360 años, o en otras palabras, por unos 2.520 años. Dios les promete a ellos, mucho antes de lo del cautiverio, que ellos, si lo continuaban desobedeciendo, Dios vendría en contra de ellos y los heriría 7 veces más que lo que lo habría herido en otros momentos. Yo no voy a entrar en los detalles de la historia, pero el profeta Ezequiel, por ejemplo, podemos ver en el profeta Ezequiel que Ezequiel describe cómo por 390 años más 40 años, o sea, 430 años, el pueblo tendría que sufrir uno de los juicios de Dios. A esos 430 años se le restan los 70 que estuvieron de cautiverio. Y si usted mira la historia, Dios trabajó con el pueblo de Israel en procesos de 360 años. No solo días, 360 años. Cada 360 años ellos sufrieron algo muy especial en su historia. Dios les dijo que sufrirían 7 veces eso, o sea, 2.520 años. Yo espero que lo bueno de hacer estos videos es que si es difícil seguir estos detalles y realmente no es muy importante seguir todos estos detalles, lo que sí es importante es darnos cuenta la precisión con la cual Dios trabaja en la vida de las naciones y en la vida de cada uno de nosotros. En este caso, podemos ver que hay 2.520 años, o en otras palabras, 907.200 días que ellos tendrían que sufrir si ellos se continuaban rebelando contra Dios. Quiero que miren en esta gráfica cómo desde el momento en que el pueblo fue al primer cautiverio, en el 26 de julio del 606, exactamente 907.200 días más tarde, o 2.520 años más tarde, el 14 de mayo de 1948, Israel finalmente, después de 1.900 años de no ser nación, Israel vuelve a ser una nación. De la misma manera, desde el 18 de agosto del 587 a.C., cuando comenzaron las desolaciones de Jerusalén, al 7 de junio de 1967, o sea, exactamente unos 2.520 años, no un día antes ni un día después, fue cuando terminaron las desolaciones de Jerusalén luego de la guerra de los 6 días en el año 67. Quiere decir que Dios ciertamente tiene los días del pueblo de Israel en sus manos. Amados hermanos, nosotros podemos ver
cómo Dios con tal precisión y con fechas que no podían ser de ninguna manera predichas, Dios dejó ver el día exacto en que el pueblo de Israel volvería a ser nación, después de 2520 años. Y el día exacto en que Jerusalén volvería a ser restaurada, exactamente 2520 años más tarde. Pero esto nos lleva a lo que queremos también mirar el día de hoy, el Domingo de Palmas, que tiene que ver toda esta historia y esta precisión con lo del Domingo de Palmas. El profeta Daniel en el capítulo 9 da una profecía demasiado significativa, no solo para el tiempo de la primera venida de Jesús, sino también para nuestros tiempos el día de hoy. Pero hoy solo voy a hablar acerca del tiempo en que Jesús apareció. Daniel, más de 500 años antes, Dios le habla y Dios le dice lo siguiente: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe o el Mesías rey, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiero dejarles saber que en el hebreo hay diferentes términos para lo que nosotros llamamos semanas. En este caso se refiere a semanas de años, o sea, 7 semanas de años más 62 semanas de años, o sea, 69 semanas de años. 69 semanas de años y cada semana son 7 años, serían 483 años. 483 años de 360 días serían 173.880 días. Dios le dijo al profeta Daniel exactamente el día en que el Mesías sería presentado como el príncipe, como el rey, para ser más exactos, como el Mesías Nagui, como el rey Mesías. Dice que eso ocurriría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Amados hermanos, esto fue más de 500 años antes de que Jesús apareciera. Para ser exactos, casi 500 años antes. Esto fue exactamente el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Quiere decir que desde el 14 de marzo del 445 antes de Cristo se contarían 173.000 días, 880 días, y allí aparecería el Mesías príncipe. Yo quiero recordarles a ustedes lo que ocurrió exactamente ese día. Esos 173.880, para ser exacto, días, terminaron el 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué ocurrió, según la mayoría de los estudiosos de este tema, exactamente el 6 de abril del 32 después de Cristo? Ese fue el día donde Jesús cumplió la profecía del profeta Zacarías, donde sentado sobre un pollino, sobre un asno, sería presentado ante su pueblo en lo que hoy conocemos como el Domingo de Palmas. Mire cómo lo relata Juan capítulo 12, versículos 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, ya después de que murió y resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Lucas 19, hablando de este mismo evento donde Jesús aparece,
también relata lo que Jesús dijo en esa ocasión. Dijo, oh, si también tú conocieses, hablándole a Jerusalén, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Antes de volver a esto, quiero que recordemos lo que el pasaje que acabamos de leer nos acaba de decir. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El evangelista Juan, el evangelio de Juan, relata que esa palabra se cumplió en ese día exacto. También escuchamos que cuando Jesús apareció, la gente no solamente tiraba palmas sobre delante de los pies de Jesús que venía cabalgando sobre el asno, sino que empezaron a cantar algo. Cantaban estos versículos del Salmo 118, donde dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados hermanos, Jesús les dijo a ellos que ese era el día. Si ustedes recuerdan, Jesús en diferentes ocasiones fue llamado, tanto por su mamá María como por los discípulos en diferentes ocasiones, a hacer diferentes actividades, milagros, etc. Y en cada una de ellas Jesús siempre decía, todavía no es el día, todavía no ha llegado mi día. Sin embargo, en ese día, Él mandó a buscar ese asno, se montó sobre el asno y se presentó ante el pueblo como el Mesías Rey. Él cabalgó humildemente, como Él siempre se mostró, en total mansedumbre, pero ciertamente el Rey se presentó ese día. Amados hermanos, Jesús se presentó el día exacto en que 483 años antes se dio una orden para que se cumpliera la profecía del profeta Daniel, que fue escrita 100 años antes de esa orden. No sé cuántos de ustedes me están siguiendo en esto, pero esto le deja ver a usted que si usted no puede creer en Dios por una fe ciega, usted debería poder creer en Dios por una fe que es inteligente. La Escritura nos dice a todos nosotros que el Evangelio es simplemente el hecho de que Jesús vino, murió y resucitó al tercer día, tal como lo decían las Escrituras. Cualquiera podría entregarse y cabalgar sobre un asno. Cualquiera podría presentarse como un rey. Cualquiera aún podría morir. Cualquiera aún, tal vez, casi como por un milagro, podría volver a la vida luego de un pequeño ratito. Sin embargo, Jesús cumplió todas estas cosas, pero de él se habían sido escritas cientos de años antes por diferentes profetas que profetizaron con exactitud cuándo estas cosas ocurrirían. Por eso el trabajo de hombres de Dios como Sir Robert Anderson, como otros, que vieron que la Escritura sí mencionaba esto y que sí realmente Dios hizo una obra espectacular, debería ser más que una razón para que usted, o una razón más de las muchas que tenemos, para que usted pueda creer en Jesucristo, para que usted pueda entregar su vida a Él. Si nosotros podemos ver la precisión con la cual Dios hizo todas estas cosas en la vida de Jesús para cumplir a perfección, con total precisión,
no solamente lo del domingo de Palmas, sino la muerte al día exacto y la resurrección al día exacto, tal como las Escrituras lo predijeron desde tiempos aún de Noé. Amados hermanos, es increíble, diría el mundo, poder creer algo tan preciso como esto, pero nosotros tenemos la evidencia de que estas cosas son ciertas. Historiadores no creyentes, no cristianos, escribieron acerca de las fechas de los eventos donde comenzaron a correr los tiempos de cada una de estas profecías. Hace unos 71, 72 años atrás, el pueblo de Israel volvió a su nación después de unos 1900 años de haber estado fuera de la nación y todo el mundo haber creído que nunca volverían. Pero la Escritura era clara de que Dios cumpliría sus tiempos. La pregunta que yo tengo para ustedes es, al mirar la precisión con la cual Dios hizo lo que hizo el día que presentó a su Hijo Jesucristo como el Mesías Rey, ese domingo de Palmas, al mirar esto, ¿puedes tú mirar cómo Dios está utilizando los eventos que están pasando en todo este mundo y también los eventos específicos de tu vida para cumplir un propósito que Él ya tiene establecido aún desde antes de que cada uno de nosotros naciésemos? ¿Puedes darte cuenta de lo que Dios está tratando de hacer en el mundo? ¿Puedes darte cuenta lo que Dios está tratando de hacer en tu vida? ¿Puedes darte cuenta que nuestro Dios es un Dios preciso, que aún los sufrimientos del ser humano no le son extraños? Él comparte aún nuestros sufrimientos con nosotros, pero hay un plan mucho más grande que el de nuestros sufrimientos y el de todas las cosas que pasan en este mundo. Y es un plan de redención y de salvación. Es un plan en el cual, si usted decide creer en aquel del cual se dijo cientos de años antes que aparecería como Mesías Rey, el día exacto en que apareció, que moriría el día exacto en que murió y que resucitaría el día exacto en que resucitó, ni siquiera miramos esas verdades en las Escrituras el día de hoy. Pero más de varios miles de años antes fue predicho exactamente aún cuando Jesús, el Mesías, no solamente moriría, sino que resucitaría. Basta estudiar a Noé, estudiar a Moisés, para darnos cuenta cómo Dios predijo cada uno de estos eventos con exactitud. Todas las cosas de la creación de Dios están en la mano de Dios para Dios cumplir su destino y propósito con total precisión y exactitud. El día de hoy nosotros celebramos este Domingo de Palmas. La cristiandad celebra este Domingo de Palmas. Recordamos más que nada que un día nuestro Mesías Rey, que también dijo que regresará un día y reinará junto con su pueblo sobre esta tierra, y que vendrá a buscar a su pueblo, y que se llevará a su pueblo antes de que este mundo pase por un tiempo de gran tribulación, después del cual regresará nuevamente, y regresará y reinará con sus hijos sobre este mundo. Ese rey fue presentado el día exacto en que debía ser presentado. ¿Reconoces tú en este tu día lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Reconoces tú lo que los acontecimientos mundiales y los acontecimientos personales te están diciendo acerca de lo que Dios quiere hacer contigo? Dios quiere extender su mano en el día de hoy para ti. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu reafirmar la fe en Jesucristo. Hoy es el día de creerle al Dios de todos los siglos, que tiene un plan mucho más grande, más preciso y más perfecto. Y no solamente eso, sino que es bueno y agradable. Dice la Escritura que sus planes son, su voluntad es buena, agradable, es perfecta. Y todo eso es para la vida tuya,
para tu vida, para la vida mía, para la vida de cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje y los que no lo escucharán. Dios quiere que por medio de su Hijo Jesucristo, las personas individuales y también todas las naciones sean salvas. Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él, dice la Escritura, no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en aquel que fue enviado para su salvación. Amado hermano y amado amigo que me escucha el día de hoy, me gustaría que usted medite en el Rey de toda la gloria que se presenta el día de hoy, tal como se presentó en aquel día. Aquel día fue predicho. Este día para la vida tuya fue predicho, fue vista en los cielos, fue señalada y escrita en un libro de Dios, que es el día de tu salvación. Dios espera que este día, el día de hoy, tú le entregues su vida. Que tú decidas vivir de acuerdo a uno que sobrepasa todos los tiempos y las edades, que tiene el plan de todas las cosas en sus manos. Y aunque nosotros miremos la gran maldad que ha venido a este mundo por causa de que el ser humano se entregó al pecado y se rebeló contra él, aún así, en su amor, Él proveyó la manera. Él proveyó un sacrificio por nuestros pecados. Ese sacrificio fue su mismo Hijo, Jesucristo, nuestro gran Rey y Salvador. Él es el Rey de la gloria. Para terminar el día de hoy, yo quiero orar. Y luego de que oremos, quiero leer un salmo para que nos despidamos el día de hoy. Pero primero quiero orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos muestras cómo cada acontecimiento de nuestras vidas está en tus manos de manera totalmente, cuidadosamente tomada, Señor. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias por este preciso momento que tú lo llamas nuestro día. Este es el día que hizo el Señor. Ese es el día de salvación. Este fue el día que hizo el Señor, fue el día en que Jesús apareció, pero también este día lo ha hecho el Señor para nuestra salvación también, en este tiempo, en este siglo. Señor, yo hablo en nombre de todos aquellos que sus corazones son movidos por esta palabra para decir, te entrego mi vida el día de hoy. Yo he creído que Jesucristo sí vino exactamente cuando debía venir, que murió por mí y que resucitó para darme una nueva vida. Que todos mis pecados fueron clavados en una cruz, así como mis enfermedades, y que yo tengo promesa de una salvación completa, porque así como Él vive, yo puedo vivir desde este día. Y desde este día yo viviré entregado a ti, Señor. Padre, yo declaro esas palabras de parte de cada uno cuyos corazones en esta hora se están entregando a ti. Han decidido arrepentirse de la manera en que han vivido sus vidas y empezar a vivir de acuerdo a aquel que tiene todo realmente bajo control. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, para terminar, quiero despedirme leyendo el Salmo número 24. El Salmo 24 es un salmo precioso y dice de esta manera: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Levanten, oh puertas, su cabeza. Levántense, oh puertas eternas, y entrará
el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y poderoso. El Señor, el poderoso en la batalla. Levanten, oh puertas, su cabeza. Levántense, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria.